Buenos días a todas y todos. En principio, agradecer este llamado, más bien agradecer su presencia ante el llamado a esta conferencia de prensa a cada una de ustedes. Me sumo a los agradecimientos y reconocimientos de mis compañeras hacia los distintos representantes de los medios de comunicación. En verdad que hay que reconocer el trabajo que hacen ustedes y esta me parece que sigue siendo una buena oportunidad para hacerlo. Y por supuesto el saludar a mis compañeras, a mi compañera diputada Laura Rojas, a la diputada Marta Tagle, a la diputada Lorena Villavicencio, con quienes durante toda la legislatura, la legislatura de la paridad, hicimos los colores partidarios a un lado y sobrepusimos siempre nuestros esfuerzos en favor de la garantía de los derechos de las mujeres. Pero también debo de decir que estuvimos trabajando en distintas batallas que dimos aquí en la Cámara de Diputados, porque estamos convencidas que cuando se suman fuerzas, sin lugar a dudas, tenemos mejores resultados. Bueno, y en ese sentido ya hemos comentado aquí cuáles han sido los objetivos con los que nos hemos reunido y que hoy damos a conocer a través de las Rebeldes con Causa, transformando el poder. Y el poder lo vamos a transformar si logramos también que las mujeres estén en todas partes. Y por eso nos parece indispensable el feminizar la política, para que las mujeres podamos estar en todos los espacios, para que las mujeres además estemos en donde se toman las decisiones y que sea ahí precisamente donde exterioricemos qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, qué es lo que exigimos, cuáles son nuestras propuestas. Y este será uno de nuestros principios objetivos. Esta será una de las principales luchas que vamos a dar junto con otras mujeres para que las mujeres también hagamos realidad lo que en esta legislatura también votamos, que tiene que ver con la paridad. Necesitamos, se necesita, se requiere y se exige la presencia de las mujeres, pero también se requiere que ésta sea en paridad. Y es por eso entonces que cuando hablamos de la reforma en torno a la paridad, la reforma constitucional, decíamos ahí que esta reforma es transversal, y decimos también que esta reforma era en los 3 órdenes de gobierno, y decimos que esta reforma también era en los 3 poderes de la Unión, y es ahí donde queremos estar. Pero no solamente en ese ámbito de la representación legislativa o de la representación popular, sino también en todos los espacios de la administración pública. Es por ello que en este contexto vamos a presentar en la Comisión Permanente una iniciativa que reforma el artículo 14 en su párrafo cuarto en el inciso C, el artículo 26, en algunos incisos también el C, estos todos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y otro que tiene que ver el 21 con el reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Y en qué versa esta iniciativa? Es para que de manera particular en la Junta de Coordinación Política se haga realidad la paridad. Como ustedes saben, este espacio ha sido esencialmente dominado por hombres. Y nos parece que este espacio en donde se define parte de lo que hace esta Cámara de Diputados es precisamente en donde tenemos que estar de manera paritaria. Y por eso es que llamamos a que lo antes posible pueda cristalizarse esta iniciativa
para que la Junta de Coordinación Política entonces esté representada de manera paritaria. Pero aún más, que las comisiones y otros órganos de gobierno de la Cámara también así lo sea. Y entonces, en el párrafo cuarto del artículo 14 de la iniciativa, en vez de decir que se deberá de hacer llegar y elegir el nombre del coordinador o coordinadora, perdón, dice coordinador, el nombre del coordinador del grupo parlamentario, la propuesta ahora es de que sea el nombre del diputado o diputada designados como coordinador del grupo parlamentario, el nombre del diputado o diputada que haya sido designado como vicecoordinador y los nombres de quienes desempeñen otras actividades directivas. El grupo parlamentario deberá atender en estos nombramientos el principio de paridad entre los géneros. Y pues es así que nosotros pensamos, esperamos que el principio de paridad esté presente en esta Cámara de Diputados de manera permanente. Y decimos sí en la Junta de Coordinación, y decimos sí en la mesa directiva, que ya vimos que esto puede ser una realidad sin ningún aspaviento. Tuvimos 2 presidentas en la mesa directiva, pero decimos también en las comisiones, en los comités, es decir, en todos aquellos espacios de la Cámara de Diputados. Y además, decíamos ya que vamos a promover distintos firma de compromisos para la integración de los gabinetes paritarios en los distintos niveles de gobierno, y por eso nosotros decimos que vamos a estar luchando para que ya no existan más templetes sin mujeres, más presidium sin mujeres, más asambleas sin mujeres, sino todo lo contrario. Debemos de estar presentes, pero también de manera paritaria. Y por último, quiero hacer un comentario que me parece sustancial, en que en este documento que ahora vamos a conocer, que estén integradas las niñas. Eso es sustancial. Si queremos lograr la igualdad sustantiva, debe de ser desde las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas, ya que las niñas y adolescentes pues finalmente también están en desarrollo y son sujetas de derechos. Muchas gracias, y le doy la palabra ahora a mi compañera Lorena Villavicencio.